Muy buenos días, estimados tengan todos ustedes. Espero que antes que todo se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Mi nombre es Jorge Alvarado, miembro del Comité Consultivo de Common Human Talent, y a nombre de la organización le damos la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, Common Human Talent es una organización que reúne a líderes internacionales de recursos humanos y tecnología. En esta ocasión, es para nosotros un honor traer a ustedes el evento denominado Segundo Conversatorio Internacional sobre Liderazgo en Transformación, en donde tendremos la oportunidad de escuchar a dos importantes speakers internacionales. Desde ya muy agradecido tanto a Álvaro como a Ignacio por su participación, y para efectos administrativos les agradeceré que las preguntas que vayan ustedes teniendo, por favor, las vayan enviando por chat, que en el tramo final habrá un segmento de preguntas y respuestas y las iremos leyendo en orden de llegada. Envíenla por el chat del Zoom, por favor. En el escenario que sean muchas preguntas y el tiempo no da, las preguntas que no alcancen a ser contestadas serán enviadas por correo las respuestas. ¿Okay? Déjeme. En primer lugar, deseo presentar a Álvaro Merino, que desde España nos acompaña para hablarnos de cómo los líderes de hoy deben ser capaces de identificar las fuerzas disruptivas que están obviamente transformando las organizaciones en el mundo y obviamente qué habilidades se necesitan, se requieren para que los líderes participen activamente y productivamente, sobre todo para el futuro y los objetivos que las organizaciones quieren. Álvaro Merino es un speaker internacional, él es CEO de la empresa 359, lleva más de 15 años trabajando en el desarrollo de personas dentro de la educación superior, así como también en ámbitos empresariales y obviamente deportivos. Siempre está ligado a proyectos internacionales y de alto crecimiento. Ha sido director académico de la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid en España. Ha dirigido el MBA en Sport Management de la Escuela de Estudios Universitarios también del Real Madrid durante 5 años. Es licenciado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es un experto en inteligencia emocional y en gestión del talento en las organizaciones empresariales y en el sector deportivo. Tiene muchas publicaciones y en el 2021 compartió su tercera edición de Equipos con Futuro. Álvaro, un gusto verte nuevamente y la sala es tuya. Bienvenido, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a la organización, y es un verdadero placer el poder estar con todos vosotros y con todas vosotras en este inicio del día, aunque aquí en Madrid, donde resido habitualmente, pues ya estamos en la hora de la sobremesa, un deporte casi nacional en España, el tiempo de compartir después de comer, y pues yo creo que nada mejor que este conversatorio, que este espacio de comunicación entre nosotros para, yo creo que reflexionar sobre algo que nos interesa mucho, ¿no? Y es cómo está evolucionando el mundo del liderazgo actualmente. Yo creo que justo, os diría después de la pandemia, pero bueno, parece que estamos saliendo, aunque por lo menos aquí en España los índices de contagio siguen siendo bastante altos, ¿no? Gracias, Jorge, por la presentación. Quien no me conozca o que no hayamos tenido la oportunidad de compartir espacios anteriores, pues básicamente yo vengo del mundo del deporte, un mundo que disfruté primero como deportista y posteriormente en mi labor de acompañamiento a muchos entrenadores, entrenadoras, a muchos deportistas. El deporte de alto rendimiento es un escenario donde dedicamos mucho más tiempo a entrenar que a competir. Hay muchos deportistas que se preparan 4 años para que un día, en un momento determinado, en apenas 10, 15, 20 segundos, pues se jueguen todo el trabajo que han hecho durante esos 4 años, ¿no? En ocasiones a veces tienen 12 años. El año pasado, en los Juegos de Tokio, había deportistas con 12 años compitiendo por una medalla olímpica, ¿no? Si recordamos nuestros 12 años, pues seguramente que estábamos muy lejos, ¿no? En general, de ese tipo de situaciones. Y yo creo que esto, a las personas que trabajamos en el ámbito deportivo, pues nos da muchas herramientas para posteriormente trasladarlas al mundo organizacional, que de alguna manera tienen muchas semejanzas con lo que se vive en un terreno de juego. Es cierto, y siempre lo digo cuando comienzo una charla, que la gran diferencia es
el tiempo que nosotros en el deporte dedicamos a entrenar frente al tiempo que dedicamos a competir. Y en el mundo de la empresa la relación entre entrenar y competir pues no es la misma, ya que en general dedicamos más tiempo a competir que a entrenar, ¿no? Y esto, si nos fijáramos en un deportista que compitiera un mes continuamente al más alto nivel, sabríamos que se lesionaría, ¿no? Y esto en el mundo de las organizaciones lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y especialmente esta pandemia nos ha puesto a prueba, nos ha hecho que compitiéramos aún más y no hemos dejado muchos espacios para parar, para descansar, para reflexionar y para prepararnos mejor, ¿no? Así que de forma retrospectiva, casi como un cisne negro, ¿no? Como dice Nassim Taleb, tenemos que mirar hacia atrás para tratar de entender, ¿no? Retrospectivamente qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha evolucionado, qué es lo que ha mejorado y colocarlo delante, ¿no? Y yo os voy a traer un poco la reflexión hecha desde Europa, desde España especialmente, en qué momento estamos y posiblemente, ¿no? Habrá cosas que compartamos, ¿no? Porque aunque estemos todos en lugares muy diferentes del planeta, creo que hay ciertas claves como seres humanos que vamos a compartir. Y algunas serán también diferentes, ya que nuestras culturas son también distintas o tienen muchos matices, ¿no? Una de las claves en estos entornos es que hemos transitado de los famosos en mundos VUCA, ¿no? Que yo creo que durante la pandemia los comentamos mucho, ¿no? Y hablábamos mucho de que precisamente la pandemia era un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya estamos diciéndole adiós a este acrónimo que ya instauraron, ¿no? El ejército de Estados Unidos, y ahora hablamos de los entornos BANI, otro acrónimo, ¿no? Que viene a sustituir al mundo VUCA, que nos habla de mundos quebradizos, brittle, quebradizos, ansiosos, no lineales e incomprensibles, ¿no? Vivimos en otras realidades, en otros escenarios, ¿no? Ese mundo quebradizo nos habla de la profunda fragilidad, ¿no? de las cosas. De hecho, el propio Nassim Taleb, el creador de los cisnes negros, también ha acuñado otro concepto que es el de la antifragilidad, ¿no? Lo que nos viene a decir es que lo frágil no es lo contrario a lo robusto, o lo robusto no es lo contrario a lo frágil, sino que lo robusto es el término medio entre lo frágil y lo antifrágil. Antes hablábamos de la resiliencia, que era la capacidad de volver al estado inicial después de haberse visto sometido a una situación de presión, ¿no? Una situación adversa. Ahora hablamos de la antifragilidad, que va un poco más allá, ¿no? De cómo esas situaciones nos hacen mejorar siempre y cuando seamos capaces de generar el aprendizaje adecuado de cada una de esas situaciones, ¿no? Son entornos ansiosos, ¿no? Sabéis que el estrés es un exceso de presente y la ansiedad es un exceso de futuro. La diferencia es que el estrés se soluciona cuando muchas de las condiciones externas se eliminan, ¿no? Nuestro estrés baja en verano cuando no tenemos la presión laboral, pero la ansiedad es mucho más interna, ¿no? Es lo que nosotros pensamos o nuestra cabeza piensa sobre el futuro que vamos a tener un poco más adelante, ¿no? Ahora aquí en Madrid, durante 3 días, está celebrando la cumbre de la OTAN. La ciudad está absolutamente tomada, sitiada. Prácticamente nadie que está cogiendo el transporte privado. Todo el mundo, si se mueve en transporte público. Y bueno, pues es una señal del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? La aldea global ha desaparecido. Nos hemos dado cuenta de la dependencia de países como Rusia, del gas, el petróleo, estamos duplicando el precio de la gasolina, ¿no? Y tenemos una huelga de transporte, es decir, estamos en unas realidades donde hay muchas personas que están viviéndolas con una ansiedad desmedida, ¿no? Un futuro en el que nuestros hijos van a tener que aprender en escenarios peores que los que vivieron la generación anterior, ¿no? Y esto es una disonancia, porque todas las generaciones anteriores vivieron peor que las siguientes, pero la de nuestros hijos va a vivir peor que la nuestra, ¿no? Y esto también tendrán que acostumbrarse porque están viviendo en un mundo de mucho confort. Fijaros lo que pasa con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que son generaciones que han perdido la inocencia muy rápido, pero están prolongando la infancia muchísimo tiempo. Pierden la inocencia muy rápido porque tienen acceso a mucha información, en muchos casos intoxicada, para la que no están preparadas, y no tienen acceso a la reflexión, 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 a la
preparados y en cambio están sobreprotegidos por las generaciones más mayores, ¿no? Y eso hace que su infantilidad se prolongue mucho. Y esto pues les va a exigir unos aprendizajes muy diferentes, ¿no? para entrar dentro de este entorno profesional. Luego también otro de los conceptos de este entorno Bani es que no son lineales, ¿no? Y cuando hablamos de no lineales, hablamos de que pequeñas situaciones generan consecuencias muy grandes, ¿no? A veces un pequeño detalle desencadena una consecuencia que es absolutamente desmedida, ¿no? Y sobre todo, y esto yo creo que es la parte más interesante de estos mundos, es que estamos frente a escenarios incomprensibles, ¿no? Y aquí, y yo creo que luego Ignacio nos va a traer un poco un trabajo que es de vital importancia. Nosotros en el mundo del deporte lo utilizamos mucho. En otras ocasiones yo os contaba que una parte de mi trabajo lo hago con árbitros de fútbol de Primera División Española y árbitros internacionales. Y todos ellos se apoyan para mejorar su trabajo en el dato, en el Big Data, ¿no? Porque esto les permite anticipar sus decisiones y esto en el mundo empresarial cada día es más importante, ¿no? No solamente el Big Data, sino el uso de ese dato de forma adecuada, ¿no? Sin embargo, cuidado con esto porque cada vez estamos viendo más situaciones que suceden totalmente en contra a lo que el dato nos está diciendo. Y permitidme a modo anecdótico, pero creo que es muy interesante, dos situaciones en el mundo del deporte, y perdonad que utilizáis siempre la metáfora deportiva, que contradicen muchas veces, a veces una cierta obsesión con el dato, ¿no? La primera es con Rafa Nadal, con nuestro mejor deportista español de la historia, y que me atrevo a decir un poquito antes de que se retire, que podremos contarlo entre los 3-4 mejores deportistas de la historia, ¿no? A nivel mundial. No solamente por sus hazañas deportivas, sino porque desde el plano humano es absolutamente impecable, ¿no? Pero fijaros, en Roland Garros, que ganó su 14º trofeo hace poco, cuando nadie apostaba por él, donde jugando las semifinales con Medvedev, Medvedev tenía un 98% de posibilidad de ganar aquel partido y Rafa tan solo un 2% y ganó Rafa, ¿no? Otro de los casos es con mi equipo de fútbol y es el Real Madrid, ¿no? En esta última Champions League, todas las eliminatorias contra el PSG, contra el City, contra el Liverpool, toda la estadística hablaba que el Madrid no podría ganar nunca. De hecho, quedaban 3 minutos, perdía 1-0 contra el Manchester City en el Bernabéu y ya era un 99% por no darle un 100% de victoria al City, y el Madrid es capaz de remontar, de ganar y luego ganar una Champions, ¿no? ¿A qué se debe esto? Si preguntamos, ¿no? Es decir, si la estadística está totalmente en contra, ¿a qué se debe que un deportista como Rafa Nadal o un equipo como el Real Madrid hayan sido capaces de romper una estadística tan grande? Pues desde mi punto de vista es un dato clarísimo, y es la capacidad competitiva. Y esto, si lo trasladamos al mundo de las organizaciones, creo que es una ventaja arrolladora, ¿no? Fijaros que en el mundo del tenis sucede una cosa muy curiosa, porque es un deporte que psicológicamente hablando es de los más complejos que hay. Si practicáis tenis o practicáis golf, estáis practicando dos deportes que mentalmente son muy complejos. ¿El tenis por qué? Pues de una forma, es un motivo muy sencillo, porque es un deporte en el que tú puedes ir ganando y perdiendo a la vez. Puedes ir ganando un 7-0, perdiendo 4 juegos a 1 en el segundo set y ganando 40-0 en el juego que estás jugando, ¿no? Y los deportistas que son capaces de entender que la jugada más importante de un partido es siempre la siguiente, tienen muchas cosas a favor. Y esto tomadlo como una metáfora muy bonita para el mundo de las organizaciones. El momento más importante o la jugada más importante en cualquier equipo, en cualquier organización, siempre es la siguiente. Esta capacidad de tener esa flexibilidad, esa adaptabilidad, de evaluar el error, pero ser capaz de dejarlo a un lado para enfrentarte a la nueva situación, creo que es una ventaja en la que te permite ir ganando 1-0, ¿no? En cualquier partido, ¿no? Metafóricamente hablando. Claro, estamos viendo también una realidad que yo creo que es muy interesante, y es que pasamos de entornos de incertidumbre a entornos de adversidad.
La incertidumbre está condicionada por los entornos cambiantes. Y los entornos cambiantes yo creo que ya los hemos aprendido. Yo creo que ya queda poca gente que esté en un momento importante en su vida profesional, que ya no queda nadie que no haya hecho este aprendizaje, ¿no? Yo creo que ya aceptamos que ningún proyecto que empieza se acaba, sino que va evolucionando, que se va transformando en otras cosas, ¿no? Yo creo que este entrenamiento ya está hecho y creo que la pandemia nos ha ayudado a entenderlo, ¿no? Cuando nos confinamos, Zoom, esta plataforma que estamos utilizando en enero del 2020 tenía 10 millones de usuarios, ¿no? En abril éramos 300 los millones de usuarios, ¿no? Yo creo que aprendimos a utilizar herramientas digitales como Mural, como Miro, y lo hicimos de forma rápida. Sin embargo, esa incertidumbre que está condicionado por los entornos cambiantes está dando paso cada vez más a entornos adversos. Y los entornos adversos están condicionados, están mediatizados por las condiciones extremas. Y ahora tendremos que habituarnos a determinadas condiciones extremas, ¿no? Esto en el mundo de la navegación, en el mundo de la vela, es muy claro, ¿no? Hay dos variables que llevan a los navegantes a condiciones extremas, ¿no? Que tiene que ver con el viento y con el mar, ¿no? Con las corrientes. Ser capaces de leer este tipo de situaciones, no para encontrar la mejor solución, sino la solución más buena y más segura dentro de las posibilidades que tienes con los recursos que tienes, ¿no? Cada vez tendremos recursos más limitados, menos tiempo, pero siempre tendremos la libertad de decidir con qué actitud enfrentamos aquellas cosas que no elegimos, ¿no? Y yo creo que esta rigidez, esa solidez que antes existía en generaciones anteriores, ha pasado ya de pleno derecho a lo que Zygmunt Bauman hablaba de las realidades líquidas, ¿no? No hace mucho nuestros padres, nuestros abuelos únicamente se relacionaban con personas de su generación, de su década incluso, ¿no? Los de 40 con los de 40, los de 50 con los de 50, y ahora vivimos realidades líquidas donde todo está mucho más mezclado, donde una persona de 50 interactúa con mucha naturalidad, porque no puede ser de otra manera, con una persona de 25. Hablamos de mentorías inversas, ¿no? Donde personas muy jóvenes están mentorizando las herramientas digitales que personas ya de nuestra generación, que yo ya he entrado en los 50, pues a veces nos cuestan más, ¿no? Geraldine hace poco me decía, Álvaro, ponte el background, ¿no? La trasera. Yo decía, espérate que ya no me acuerdo cómo se hace esto, ¿no? Pero bueno, no le he pedido ayuda porque como buen hombre no pregunto, sino que intento indagar, ¿no? Ya en el último de los casos ya pido ayuda, ¿no? Bueno, pero esto, fijaros lo que nos está pasando, ¿no? Hace mucho hablaba con un buen amigo que está trabajando mucho en el metaverso, ¿no? Yo hace no mucho tiempo, y os hablo a lo mejor de 15 años, decía, y lo ponía en mayúsculas, yo no voy a tener el gap generacional que mis padres tuvieron conmigo, no lo voy a tener yo con mis hijos, ni de broma, estoy convencido, ¿no? Ahora esas palabras que ponía en mayúsculas las estoy empezando a poner en minúsculas, ¿no? Porque cuando me contaba este amigo que trabaja en el metaverso que varias empresas, de hecho son clientes míos, Loewe, Balenciaga, están diseñando ropa, complementos para los avatares del metaverso, porque la gente va a alquilar y comprar esta ropa para sus avatares y decían, no, espérate, explícamelo de nuevo porque no estoy entendiendo nada, ¿cómo es posible esto, no? Pues sí, y mis hijos ya empiezan a verlo con una cierta naturalidad, ¿no? Nosotros antes íbamos a los kioscos a comprar cromos, ¿no? Físicos, ahora ellos los compran digitales, ¿no? Entonces sigue habiendo lo mismo, pero el formato es totalmente distinto, ¿no? Claro, ante estas situaciones, ¿nosotros qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarlas? Bueno, lo primero es que no hay libros blancos. Cualquier persona que nos diera un listado de cómo hacerlo, creo que nos estaría engañando, ¿no? Porque la gran realidad es que podemos aplicar las cosas en momentos determinados con personas determinadas frente a determinadas situaciones muy específicas, ¿no? Pero yo sí que quiero compartiros un poco desde la experiencia vivida y desde un poco el estar en el día a día con muchas organizaciones en España, ¿no? De multinacionales que operan en todo el mundo o con grandes empresas españolas, y os hablo de Inditex,
los dueños de Zara, os hablo de Repsol, del Banco de Santander, de grandes empresas españolas, de qué nos estamos dando cuenta, ¿no? Bueno, pues el primer concepto, y creo que esto la pandemia nos lo ha regalado. Recuerdo no hace mucho que, y lo digo un poco en tono de broma, pero me decía una persona: Álvaro, ¿cómo podemos contratarte para que nos ayudes a trabajar en equipo, ¿no? Y nos gustaría tener unas sesiones contigo. Y lo primero que me salió es, digo, hombre, después de haber estado confinado 3 meses, si no has sido capaz de entender cómo se trabaja en equipo, creo que yo en 8 horas no voy a conseguirlo, ¿no? Digo, porque la pandemia nos ha dado una oportunidad maravillosa para entender esto en nuestros propios hogares, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más ha destacado es el hecho de que lo importante en muchas organizaciones no tiene que ver tanto con reconocer lo que nuestra gente hace, y sí mucho más con ir a capas mucho más profundas, y tiene que ver mucho con el concepto del cuidado. De nada sirve reconocer si la persona no se siente cuidada. El reconocimiento sin cuidado es meramente estético. Muchas veces recurrimos a algo fácil, a dar un diploma, una placa, un pequeño premio por haber sido la mejor organización, el mejor equipo, pero si esas personas no se han sentido cuidadas durante todo ese proceso, ese reconocimiento no sirve de nada. Y cuidar es acercarnos, cuidar es dejar aparecer el liderazgo de la gente. Cuidar en la pandemia ha sido el hecho de que muchas empresas enseguida permitieron a sus trabajadores llevarse a sus casas sus sillas de trabajo, las pantallas para sus computadoras. Esto es cuidar. Cuando una persona se siente cuidada, en el cuidado el reconocimiento está implícito y está explícito porque sale de manera natural. Otro de los conceptos es resolver ahora cómo va a quedar ese trabajo híbrido, ¿no? Aquí en España estamos ahora mismo en una tesitura en la que, bueno, hay muchos conversatorios o muchas conversaciones, como decimos nosotros aquí también, sobre cómo va a quedar esto, ¿no? Lo que está muy claro es que las nuevas generaciones esto lo van a valorar muchísimo, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio entre la importancia de conciliar, y creo que este elemento es absolutamente clave. Las empresas que no son capaces de ayudar a conciliar a sus trabajadores terminan enfermando, y ahora os contaré alguna cosa, creo que dura, pero muy, muy real. Y tenemos que equilibrarlo con tocarnos, con vernos, ¿no? con la presencia. Ahora mismo comentaba a Ignacio y a Jorge, este año está siendo especialmente intenso por la cantidad de conferencias que muchas compañías con las que trabajo están pidiendo de manera presencial, ¿no? Quieren ese espacio para que la gente vuelva a relacionarse, ¿no? Y ves la cara de satisfacción, ¿no? de gente que ha estado durante 3 años trabajando y nunca se ha visto, ¿no? Pues nunca se ha visto presencialmente. Yo creo que este elemento es clave. Hablamos de los 2+3 o el 3+2, ¿no? Antes en España, me imagino que en muchos de los países donde nos escucháis, en España por lo menos un viernes no se permitía, ni el viernes ni el lunes se permitía el teletrabajo, ¿no? Porque aquí tenemos esa picaresca quijotesca, ¿no? de escaparnos y de no trabajar, ¿no? Yo creo que la pandemia ha actuado como espejo, ¿no? Y nos ha colocado delante lo que somos. No ha hecho más solidario al que era solidario, o sea, nos ha colocado ahí. Al que era solidario lo ha reflejado, y al que era un tramposo también lo ha reflejado, ¿no? Quizá las organizaciones necesitamos tener más coraje y más valentía realmente para bajar del autobús a aquellos que hacen trampas, ¿no? Yo creo que es muy sensible el impacto de cada una de las personas, ¿no? Una de las cosas que más hemos trabajado durante esta pandemia, y creo que va a ser un poco el leitmotiv en estos próximos años, va a ser, ya lo está siendo, ¿no? Es el concepto del bienestar corporativo, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes claves en la transformación del liderazgo. Nosotros hace 1 año y medio recibimos un premio muy bonito por un proyecto que hicimos con Repsol, más concretamente con CAMSA Red, las estaciones de servicio. Es, digamos, una línea de gasolineras que tiene Repsol, precisamente con esto, ¿no? Y todo venía precedido de un aumento muy significativo y muy preocupante de los casos de ictus y de infartos en muchos directivos, fruto en gran medida del estrés inhumano, indecente, inmoral
que se estaba viviendo, ¿no? Ya todo valía, ¿no? Nosotros siempre decimos que, pues eso, que cuando estamos compitiendo a tantísimo nivel al final se lesionan, pero claro, las lesiones a veces conllevan unas consecuencias dramáticas, ¿no? Lo que nosotros implementamos fue a través de inteligencia artificial un trabajo de intervención vinculado con el bienestar. Sabéis que hay dos conceptos, uno es el bienestar y otro es la salud. El bienestar se percibe y la salud se mide. Es decir, la salud la medimos cuando nos hacemos una analítica, un análisis de sangre y tenemos unos baremos y además todos miramos si estamos dentro, ¿verdad?, de los baremos y si sale el asterisco nos preocupamos. Bien, esto es un dato, es una evidencia. El bienestar es percibido. Yo puedo percibir que estoy bien y sin embargo pues tener una enfermedad grave, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros hemos conseguido hacer es hacer un mix entre los servicios médicos y el concepto autopercibido del bienestar. Y medimos ese bienestar en 4 dimensiones y esas dimensiones nos dan 80 datos, ¿no? 80 elementos que pueden ser medibles y evaluables. Permitidme que os ponga una pequeña slide simplemente para ilustrarlo, para que lo veáis aquí. Si veis aquí están las 4 dimensiones con las que nosotros trabajamos, que es el bienestar físico, el emocional, el del ecosistema, el medioambiental y el social, ¿no?, el psicosocial. Y dentro de esas 4 grandes cajas tenemos otros subapartados, ¿no? Dentro del físico pues podemos encontrar todos los hábitos de nutrición, los hábitos de movimiento. Fijaros que somos, antropológicamente hablando, somos seres diseñados para movernos y no nos movemos y cada vez nos movemos menos. Los hábitos de descanso y todo lo que tiene que ver con la vigilancia de la salud, ¿no? Cuando hablamos de nutrición podemos aterrizar todavía más, ¿no? Es decir, ¿cómo conocemos o somos conocedores de lo que es un alimento, de lo que es un procesado o un ultraprocesado, ¿no? Si tenemos unos ciertos conocimientos sobre comida saludable, sobre hidratación, podemos medirlo absolutamente todo. Medimos el entorno digital, por ejemplo, en el medio ambiente y el entorno, podemos ver el entorno digital, los hábitos de sostenibilidad que tienen las personas, cómo es el entorno profesional o personal de los trabajadores. El caso es que toda esta información nos permite sacar, digamos, una baremación de los riesgos que hay en cada una de estas dimensiones. Y si nosotros sabemos que en determinado grupo de población, en una organización, es la gestión del estrés realmente el punto clave donde hay que trabajar, nuestra intervención en formación la hacemos directamente sobre ese aspecto. No damos unas pautas, antes y no hace mucho tiempo pues hablábamos de cómo se come bien o cómo se descansa, ¿no? Y venía una persona y de forma muy genérica daba café para todos. No, aquí sabemos que a lo mejor los trabajadores que están en las estaciones de servicio y las gasolineras de CAMSA lo que tienen es un riesgo especial porque no son capaces de conciliar. Bueno, pues nosotros ayudamos a la compañía a generar políticas que permitan subsanar este problema, porque si subsanamos este problema las personas se van a encontrar mejor. Si las personas se encuentran mejor, la probabilidad de que se comprometan más con su organización aumenta. Pero si damos un curso de hábitos saludables muy genéricos, no estamos interviniendo. De hecho, las compañías están perdiendo el dinero y creo que muchos de los que estáis en corporaciones sabéis que cada dólar, cada euro en Europa que invertimos en formación queremos que tenga un retorno, ¿no? Y creo que este factor es clave. Nosotros ya os digo que recibimos un premio a nivel nacional por ese trabajo precioso, además, que nos pilló además en medio de la pandemia, que tuvimos de forma ágil que transformar de lo presencial a lo virtual, incluso a lo híbrido, ¿no? Abrimos un canal de WhatsApp para que todas las consultas de todas aquellas personas sobre estas temáticas estuvieran resueltas, ¿no? Bueno, pues este concepto que simplemente lo quería poner aquí para que lo vierais de una forma muy gráfica, ¿no? Pues yo creo que es un elemento donde la sensibilidad de las compañías es muy clara, ¿no? Luego, por otro lado, y conectado con esto, es que tenemos que entender que muchas veces cuando las personas que llevamos más tiempo en el ámbito laboral, ¿no? Digo, por lo menos ya hemos entrado en esa década de los 50, ¿no? Y que muchas veces yo escucho que se quejan
de la gente más joven y vienen diciendo que la gente más joven quiere las cosas ya, viven en un mundo de inmediatez, ¿no? Todos son derechos y pocas obligaciones, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es que cada vez que os escucho estoy escuchando a mi abuelo, porque mi abuelo me decía lo mismo cuando yo tenía 14 años, ¿no? Y me imagino que no era el único abuelo que se lo decía. A mí me decían, mira, no, ¿cómo venís los jóvenes? ¿No habéis pasado hambre? ¿No sabéis lo que es una guerra? Nosotros vivimos una guerra civil en el 36, ¿no? Y yo decía, bueno, es que quizás que mi abuelo es muy mayor. Bueno, yo creo que la pregunta tendríamos que hacernos también al revés, ¿no? Y es preguntarnos, ¿qué ve la gente joven en nosotros? ¿Cuánto tiempo al día nos dedicamos solo a nosotros? Si la respuesta se acerca mucho a cero, pues es normal que la gente más joven diga que yo para llegar donde tú estás tengo que convertirme en eso. No quiero. Y tienen mucha razón. Necesitamos ser mucho más sexys para la gente que viene. Necesitamos ser mucho más atractivos. No consiste en que quieran ser como nosotros, no, sino que ven en nosotros cosas, cualidades, atributos que realmente les enamoren. Y les digan, es que me gustaría hablar como tú, o me gustaría tener el foco como tú lo tienes, o me gustaría organizar mi tiempo tan bien como lo organizas tú. Tenemos que ser deseables de alguna manera, pero para eso tenemos que volver a conectar con nosotros, tenemos que parar. En este mundo de las aceleradoras, porque todo va a mucha velocidad, curiosamente lo más importante ahora es desacelerar. Tenemos que parar, tenemos que evitar el caer en la tentación de reaccionar a los estímulos, tenemos que responder. Y para poder responder hay que parar. En el confinamiento yo vi a mucha gente que en cuanto nos confinaron se volcó a hacer muchas cosas, ¿no? Con un contexto muy solidario, ¿no? Para los demás. Y yo no creo que fuera solidaridad, yo creo que era miedo. La gente tenía mucho miedo a parar. Y creo que es clave que paremos para levantar la cabeza, ¿no? Como los quarterbacks cuando lanzan el balón a 80 o a 100 yardas, ¿no? Es muy importante levantar la barbilla y tener una visión mucho más estratégica de las cosas. Nos cuesta mucho pensar estratégicamente porque toda la vida hemos pensado tácticamente. Y ya no llega un momento en el que no somos jugadores de equipo, empezamos a ser entrenadores, ¿no? Y un entrenador no puede mirar tácticamente. En España, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, dice una frase maravillosa del partido a partido, ¿no? Que esto es un alegato a que el jugador se enfoque en los 90 minutos, ¿no? Que piense tácticamente, ahí es donde tiene que estar el jugador. Pero podéis imaginaros que ni el Cholo ni su staff piensan en los 90 minutos, piensan en las 4 competiciones en las que su equipo está inmerso, piensan estratégicamente. Pero para eso exige una curva de aprendizaje, ¿no? Por eso, y centrándonos mucho en la formación, yo creo que actualmente en las organizaciones, para poder adaptarse a estos entornos, la gran herramienta es la formación. Pero una formación que conlleve 2 conceptos de los que estamos hablando mucho, ¿no? Que por un lado es el upskilling y otro es el reskilling, ¿no? Ese reskilling para las personas que necesitamos incorporar otras herramientas diferentes a las que hemos utilizado toda la vida para resolver problemas distintos, ¿no? Tenemos que a veces sacar de nuestra mochila cosas que nos sirvieron en un momento determinado y ahora ya no nos van a servir. Pero les tenemos mucho cariño, ¿no? Porque vinieron con nosotros durante mucho tiempo, pero ya no sirven. Yo he tenido toda mi vida los destornilladores manuales, ¿no? Y no hace mucho compré uno eléctrico y mi vida cambió radicalmente, ¿no? Era, Dios mío, enfrentarme a montar una cama de Ikea, ¿no? Y eran 2 horas y aquello se hacía muy rápido, ¿no? Bueno, hay que cambiar las herramientas. Y el upskilling, que tiene que ver mucho precisamente con esto, ¿no? Con incorporar herramientas que nos ayuden a pensar diferente, a cambiar nuestro mindset. La mayor parte de los equipos mueren en la táctica. Mueren haciendo muchas cosas sin saber si lo que hacen les está llevando a algún lado o no. Como líderes en las organizaciones tenemos que permear el pensamiento estratégico. Porque si hay un protagonista en todo esto es el equipo. Por muy buenos que seamos, nosotros sin nuestro equipo no vamos a conseguir nada. Ahora, nuestros equipos sin nosotros tienen muchas más posibilidades de hacerlo, ¿no? Dejadme que os ponga un vídeo que yo creo que lo ilustra muy bien y es una pequeña entrevista, nada, es un minuto, es muy escasa, es un fragmento de una entrevista que un periodista muy popular en España le hizo a un chef también muy conocido, a un cocinero. Y él, Alberto Chicote, le contaba una pequeña anécdota que vivió en África y en esa anécdota yo creo que reside gran parte de todo lo que os he contado, ¿no? Permitidme que os la ponga. La pulsera. Esa pulsera. Pues mira, esta es siempre la misma, siempre la llevo aquí como hace
pues hará igual como 7 años. Además, mira, tiene una historia curiosa. Estaba en Kenia, fuimos unos amigos a hacer allí unas cenas y tal, y entonces en uno de los días hicimos como un walking safari, que le llaman, como un safari a pie, ¿sabes? Que siempre va montado Eso es un borbón, lo que se llama un borbón. Bueno, no. Y entonces iba hablando con un tipo, creo recordar que sea William, un masái, que va por allí, y entonces el tío te iba contando, pues mira, pues esto es aquello es no sé, el bicho que tocase y tal. Y recuerdo que le pregunté al tío, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿y si ahora nos sale un león? Y me dice el tío, no pasa nada, porque tengo la lanza. Dices, sí, qué tranquilo me quedo, ¿no? Dice, no, tengo la lanza y tengo el cuchillo, así que no hay ningún problema. Y entonces recuerdo que le pregunté, ya bueno, ¿y si no vinieses tú? Si yo estuviese aquí solo. Y el tío me respondió, si estás solo, estás muerto. Hostia. Y entonces se quitó la pulsera, me la dio y me dijo, para que te acuerdes de que si estás solo, estás muerto. Y yo lo entendí como una lección de vida, eso. Si estás solo, estás muerto. Buena esa, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Bueno, pues yo creo que no hace falta completar ninguna información. Yo creo que esa es la esencia, ¿no? Solos, no existen los deportes individuales, todos los deportes son colectivos. Para que Rafa Nadal pueda competir al más alto nivel hay un equipo que además viene siendo muy consistente durante toda su vida, que le permite tener oportunidades de victoria, ¿no? Por muy buenos que seamos, sin nuestro equipo no lo vamos a conseguir. Ahora, nuestros equipos sin nosotros tienen muchas más posibilidades, ¿no? Realmente el protagonista está ahí, ¿no? Nosotros desde 359 apoyamos a muchas compañías en esta aventura, ¿no? Y permitidme simplemente, porque me gustaría un poco que tuvierais la oportunidad de conocer un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Y de una forma nada muy sencillita, y cómo entendemos todo este camino, ¿no? Que yo os decía, desde el mundo del deporte al mundo empresarial. Nuestra clave, nuestra palabra, nuestra piedra angular es entrenar. Yo creo que es un entrenamiento para hacer algo que nos hace humanos y nos hace mejores, que es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que esa es la gran esencia de todo. Tenemos que estar permanente. El aprendizaje es un proceso inacabado, ¿no? Y algunos diréis, bueno, esto de 359, que parece 360, ¿de dónde viene, no? Bueno, quien no lo conozca, 359 viene de una historia muy bonita del mundo del deporte, que nos habla de una gran hazaña deportiva, y fue la del primer hombre, primer atleta capaz de correr la milla imperial británica, 1609 metros, por debajo de 4 minutos, ¿no? Algo que los médicos desde el siglo XIX pensaban que jamás se podía hacer. Roger Bannister en el año 54 fue capaz de correr en Eifel Road, de la pista de ceniza de la Universidad de Oxford, aquella distancia por debajo de 4 minutos, ¿no? Como el hecho de que él consiguiera bajar de ese tiempo permitió a 17 atletas ese mismo año bajar también de 4 minutos, ¿no? Yo creo que el liderazgo tiene que ver con romper muchas creencias muy limitantes, ¿no? A modo simplemente de resumen, nosotros nos apoyamos fundamentalmente en 3 conceptos. Uno es el de las personas, y entendemos que estos son los atributos que toda la investigación, toda la literatura nos dice que son absolutamente claves en estos territorios actuales, ¿no? Esa parte de la serenidad, que tiene que ver con mantener la calma, gestionar la incertidumbre y la adversidad, la iniciativa, la valentía, el coraje, ¿no? El enfrentar aquellas cosas que nos dan miedo. Por otro lado, apoyados también en las personas, los líderes, ¿no? Y ahí está la integridad. No hay liderazgo sin integridad. Todavía hay quien habla del liderazgo positivo y el liderazgo negativo. No, no, el liderazgo es positivo o no es liderazgo, ¿no? La flexibilidad, la inspiración, la estrategia, el diálogo que necesitamos tanto, ¿no? Y por supuesto también, por otro lado, esa parte de los equipos, ¿no? Construir equipos de excelencia, de alto valor, de alto nivel, de alto rendimiento, tiene que ver con un ejercicio de cooperación y de competición, lo que ya hablamos de competir, ¿no? Y es competir cooperando, ¿no?
de esa compatibilidad, de esa gestión de la diversidad y de que el compromiso es el resultado de construir una cultura de confianza. La confianza es el lubricante que hace funcionar cualquier equipo, ¿no? Y lo hacemos acompañando como lo hacemos en el mundo del deporte, entendiendo que nada es flor de un día, que todo es fruto de un entrenamiento sistemático, que nada sucede por casualidad, que hay que diseñar un buen plan, pero que quien se pone el pantalón corto y las zapatillas para salir a correr es cada uno de los integrantes de un equipo, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el mundo del deporte, como bueno, he tratado de transmitiros en esta pequeña intervención, para entender que además es muy interesante que en nuestras organizaciones preguntemos y pensemos si hay gente que ha competido en algún deporte, si ha estudiado música, si ha hecho artes escénicas, porque son escenarios de muy alto impacto emocional. Y simplemente para cerrar, yo creo que os dejo una reflexión que para mí son las tres SIN, ¿no? Los 3 SIN que cualquier organización tiene que incorporar a su día a día para poder afrontar estas situaciones, ¿no? El primer SIN es sin nostalgia del pasado. Lo que pasó ya pasó y no lo podemos cambiar. El segundo SIN es sin victimismo en el presente. No podemos quedarnos enganchados a la queja, ¿no? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y el tercer SIN es sin miedo al futuro. Yo creo que el futuro nos va a dar oportunidades si somos capaces de leerlas, si somos capaces de entender que tenemos que seguir siendo aprendices ágiles, que los expertos, los orientales dicen que la diferencia entre un experto y un maestro es que el maestro es un experto, pero que siempre se concibe aprendiz o principiante. Por lo tanto, para mí estos 3 son muy importantes, ¿no? Sin nostalgia del pasado, sin victimismo en el presente y sin miedo al futuro. Así que por mi parte nada más. He tratado de ceñirme bien al tiempo que me ha sido concedido, y cuando te dan 40 minutos siempre hay que utilizar 39 porque a nadie le importa más lo que cuentas que a ti mismo. Así que muchísimas gracias, Jorge. No, muchas gracias, Álvaro, como siempre, por tu magistral presentación. Es la primera vez que te escucho, así que me quedo pegado, como se dice. Y quiero rescatar algunos conceptos. Ya la migración del ambiente bucal-band es importante que tengamos claro. Y algo que es importante dentro de todo lo que has dicho es la capacidad que tenemos que adaptarnos. Y yo repito también un término que dice: o te adaptas o desapareces. Y detrás de esa adaptación tiene que haber algo que es fundamental, que es la actitud con C, como le digo muchas veces, sobre todo a mis alumnos cuando dicto en la universidad. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación. Hay algunas preguntas que al final te las vamos a trasladar una vez que termine Ignacio, por favor. Muchas gracias y muy gentil, un honor. Bueno, ahora corresponde presentar. Déjeme, por favor, compartir algo. Como ustedes saben, la tecnología en gestión de recursos humanos nos ofrece herramientas, ¿no? Que es lo que necesitamos para desarrollar esas habilidades necesarias para implementar las estrategias, planes, actividades diversas, que justamente permiten que el objetivo, el alineamiento de ese capital humano y la consecución de los objetivos del negocio. Ya creo que para nadie es nuevo o secreto que las necesidades de las empresas, las organizaciones, independientemente de qué sector sea, qué rubro sea, o qué están relacionados con la gestión de los procesos mediante el uso de la tecnología. Por lo tanto, no es necesario conocer, por decir, o mejor dicho, es muy necesario conocer cuáles son esas tendencias tecnológicas que permitan alinear justamente al capital humano con el resultado o con el logro de los objetivos. Por eso que ahora quiero presentar a Ignacio González, quien también tengo el honor de compartir con él como miembro del Comité Consultivo de Human Talent, que desde Chile, ¿no? Está haciendo mucho frío también, nos hablará de cómo se aplica justamente este liderazgo que nos ha hablado Álvaro a la digitalización de los recursos humanos. Ignacio González actualmente es gerente en REXMAX, ¿no? Que es parte también de los organizadores de este evento. Él es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, ingeniero civil industrial en la Universidad de Chile, socio, fundador y gerente general de Mando Medio Latam, y actualmente, como indiqué, gerente de REXMAX. Él tiene más de 15 años de experiencia profesional en sectores de recursos humanos y empresas de tecnología e innovación, y obviamente en temas de gestión de personas, equipos, liderazgo estratégico. Ignacio, la sala es tuya, bienvenido. Como siempre, un honor compartir contigo estos ambientes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Aquí, bueno, pasando frío en Santiago, apenas 2 grados en este minuto. No así Álvaro, que está con 38 grados en Madrid, nos decía. Así que tenemos
en dos polos bastante opuestos, pero tenemos algo muy en común, que es la pasión por recursos humanos. ¿Ah? Y bueno, me tocó hablar brevemente sobre cómo podemos pasar que el recurso humano pase de un foco operativo o táctico a un foco estratégico. Para eso necesita ayuda. ¿Ah? Y les voy a presentar, brevemente, no sé si ahí se ve, sobre Rex. Rex más ya está en Perú. Rex es un software de recursos humanos que ayuda, ¿cierto?, a que el rol de recursos humanos sea más estratégico. Y una de las cosas que cuando me toca presentar de tecnología de recursos humanos, le digo yo a la gente de recursos humanos, yo, ya después de 15 años, yo vengo del mundo de las finanzas y después de 15 años de recursos humanos, digo, tenemos la suerte de trabajar en recursos humanos, porque tal como se decía antes, la clave de las empresas, la clave son las personas. ¿Ah? ¿Y quiénes somos aquellos que tenemos que empujar, ¿cierto? Que las personas sean realmente lo más importante en la empresa, somos los de recursos humanos. Finanzas tendrá su trabajo de llevar un buen flujo de caja, ¿cierto? Una buena cobranza, facturación, marketing, de desarrollar muy bien la marca, pero recursos humanos estamos a cargo de esto. Entonces, qué suerte trabajar en esta área de las empresas que hoy día, creo yo, se ha ido de a poco, y sobre todo después de cómo ha ido cambiando el mundo, nos hemos dado cuenta que realmente es lo más importante. Ignacio, Entonces, Ignacio, perdón que te interrumpa. Si deseas ponlo en forma de presentación, ¿te parece? por supuesto. Gracias. ¿Ahí está mejor? Está cargando. Y ya estamos en Perú. ¿Ah? Y presentarle un poco quiénes somos, quién es RexMás. ¿Ah? RexMás es parte de un grupo que se llama Sable. Este grupo lleva más de 30 años desarrollando software en Latinoamérica, con operaciones en Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, y tiene tres columnas, una que es de HCM, que es de recursos humanos, donde tenemos a Mando Medio, que es un líder en Latinoamérica de gestión de recursos humanos, distintas marcas como RexMás, etc. También está la línea de los RP, son los financieros, como Manager, Random, Flexline, algunos también presentes en Perú, y una línea que tiene que ver con innovación. También hay algunas marcas que han salido de la empresa, que son los Exit, que como son el caso de Sovos, que era Acepta, factura electrónica, que también operaba en Perú y se vendió a Sovos, y Dicom, que se vendió a Equifax, Payroll, que se vendió a ADP, etc. Entonces, mostrarle que RexMás es parte de un ecosistema de tecnología con más de 30 años en Latinoamérica. ¿Y con qué nos estamos presentando en Perú? Estamos llegando con el módulo de RexMás Selección, porque tal como hablábamos, una de las cosas que es súper relevante es poder seleccionar bien a la gente y que Recursos Humanos se preocupe de la estrategia, ¿cierto? De qué necesita la empresa, qué necesita en el futuro, cuáles son esas competencias o habilidades que se requieren. Y para eso, RexMás posee este módulo que permite publicar todo como un profesional, lo pongo acá. ¿Por qué? Porque va guiando a la empresa a cómo se publica un cargo, ¿cierto? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las condiciones? También aprende a preguntar, porque muchas veces tenemos algunas restricciones técnicas, ¿cierto? Y hay que saber preguntarle y después cómo llevarlas a un buen filtro automático y preseleccionar rápidamente, porque durante todos estos años, de la mano Mando Medio, hemos aprendido que cada cargo tiene algunas características técnicas, características conductuales, y este módulo, a raíz de todo esto de análisis técnico, permite que los postulantes que vayan postulando se los van preseleccionando. Entonces hacemos una selección muy, muy profesional. Y otro módulo que trae RexMás hoy día es también de lo que hablábamos. Gran parte de las cosas tiene que ver con hacer un buen diagnóstico, para poder desarrollarse, ¿cierto? Para poder desarrollar la empresa, las personas, es muy importante saber muy bien. Entonces, RexMás tiene una serie de módulos de encuestas, como encuestas de clima, encuestas de compromiso, que son muy relevantes a la hora de poder desarrollar a las personas. Por ejemplo, aquí mencionábamos
que hoy día el trabajo híbrido hace que gran parte de los gerentes hoy día estén preocupados de cómo motivar a los equipos. Y eso tiene que ver, primero hay que preguntarle para saber si los equipos están realmente motivados. En una encuesta que hicimos durante el año, cerca del 80% de las personas estaría dispuesto a un cambio de trabajo. ¿Por qué? Porque no se consideraban, como se decía antes, parte del proyecto. Entonces es súper importante no solamente poder llegar a saber, entender bien cuáles son las cosas que hay que mejorar, sino saber cómo está cada empresa en estas cosas. Entonces tenemos distintos tipos de encuestas. Y estas encuestas, como son el clima laboral, ¿cierto? Compromiso, nos permite ir abordando este tema. Y RexMás lo soluciona a través de una serie de reporterías y de experiencia en la materia. Pero vienen más cosas, vienen más cosas al futuro en Perú, que son todo lo que es la gestión de planillas y evaluación de desempeño. No basta solamente el poder evaluar, ¿cierto?, el clima, etcétera, sino que también uno puede llegar a evaluar a las personas. Y también queremos en Perú, al igual que en otros países, poder tener el software de planillas que nos permite a las empresas pagar sueldos de mejor forma y en buena forma y rápidamente. En resumen, nosotros como RexMás lo que estamos esperando en el caso de lo que estamos esperando en el caso de Perú es poder ayudar a las empresas en Perú a dedicarse a la estrategia por sobre la parte operacional. Y siempre motivar a las personas a que usen los softwares para mejorar, pero no como un fondo. Una de las cosas que también nos pasa mucho, que a veces hay moda, ¿cierto? Yo uso una serie de software para poder ir mejorando, pero lo más relevante tiene que ver con el objetivo de tener información, de sacar la parte operacional para que el recurso humano entre en tierra derecha, en la estrategia, en ayudar a los gerentes, a los líderes a ser mejores líderes, a conocer cómo están las personas, a poder ayudar, ¿cierto?, en entender la cultura, qué cosas mueve a las personas, qué las motiva. Entonces RexMás nos va a ayudar en la parte operativa y táctica para darnos ese tiempo y que el recurso humano pase a ser un ente estratégico versus táctico, como bien lo decía Álvaro. Gracias, muchas gracias, Ignacio, también por tu excelente presentación. Definitivamente la transformación digital obliga a las organizaciones a repensar lo que está haciendo y poder así, llamemos igual, alinear los objetivos de recursos humanos con la organización y también de todas las áreas. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la etapa de preguntas. Yo me voy a permitir leer la primera pregunta que ha enviado por el chat. No aparece el nombre, pero dice, y creo que está orientada hacia Álvaro, dice, ¿cómo hacer para no confundir agilidad con desorden? Hoy en día vivimos en un mundo que requiere mucha flexibilidad, pero muchos líderes piensan que eso se traduce a hacer muchas actividades reactivas en el mes para hacer frente a los resultados o competencias. Pues grandísima reflexión. Y la solución está muy clara. Es jugar en una matriz de agilidad y consistencia. Solamente ágil, efectivamente, nos lleva al caos, al desorden. Solo la consistencia nos lleva a rigidez. Por lo tanto, tenemos que ser tan ágiles como consistentes, ¿no? Es decir, al final es la sostenibilidad, la durabilidad, y tiene mucho que ver con lo que está hablando Ignacio, ¿no? Es decir, es la estrategia, el menos es más. Ahora estoy impartiendo una conferencia preciosa con Alex Roca. Alex Roca es el primer deportista con parálisis cerebral en acabar la Titan Desert. Es la prueba ciclista de bici de montaña más dura del mundo en el desierto del Sáhara, 6 días, 600 kilómetros. Él tiene un 76% de discapacidad, tiene que hacerlo en un tándem. Y el primer año que lo intentó, en el 2018, al tercer día tuvo que dejarlo. Y ellos habían entrenado muchísimos kilómetros, muchos kilómetros. Empezamos a trabajar con ellos y empezamos a incorporarles mucho más la estrategia, ¿no? No solamente la actitud, que es muy importante, sino también un poco esa inteligencia estratégica, ¿no? Al siguiente año entrenaron la mitad de kilómetros.
tan solo 3.500 para preparar toda la competición, pero empezaron a trabajar la biomecánica, a trabajar en la arena de la playa, a mejorar su nutrición. Es decir, tuvieron que buscar una mayor sostenibilidad a ese proyecto. No era solamente, venga, kilómetros, kilómetros, solo táctico, ¿no? Tenía que haber una estrategia detrás, ¿no? Entonces, la agilidad, solo la agilidad nos lleva al desorden, al caos, a no saber ni siquiera por qué lo hacemos, ¿no? A empezar cosas. Y no, esto va de otro tema diferente, ¿no? Es decir, es de dar consistencia a los proyectos, dar seguridad a los proyectos. Y cuando un proyecto es seguro, la gente se suma. Y esto también es un factor motivador, ¿no? Es decir, un proyecto que es consistente y que es duradero hace que la gente se suba al autobús del proyecto, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Una segunda pregunta que Claudia Vidal nos ha compartido dice: hola, Álvaro, ¿cómo cuidar a los equipos que tienen que aprender, ¿no? Y desplegar a los líderes? Bueno, pues fíjate, Claudia, te lo pongo con un ejemplo, con dos ejemplos. Trabajando con muchos deportistas del Madrid ya retirados, ellos muchos me decían, mira, es que en todos mis años de futbolista profesional, ningún entrenador se sentó conmigo 30 minutos a hablar conmigo solo, ¿no? Y decía, no me lo puedo creer, de verdad que no. Dice, no, que nunca, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A mí me está pasando ahora, después de 30 años de trabajo, pues que he compartido, pues como le pasa a Jorge, ¿no? Con muchos alumnos en la universidad, con directivos, directivas, con deportistas, ¿no? Me está pasando que de vez en cuando alguno o alguna me dice, jo, Álvaro, aquel café que nos tomamos hace 15 años, aquella conversación que tuvimos, ¿no? Fíjate si fue importante para mí, que me dedico ahora a aquello de lo que hablamos, ¿no? Y yo lo que pienso en este momento es, ¿cuándo yo me he tomado un café contigo? Yo no me acuerdo de aquel café. Pero aquel café para esa persona fue muy importante. A mí me pasa con Jorge Valdano, que es mi mentor, ¿no? Recuerdo cada uno de los cafés o de las comidas que he compartido con él, ¿no? Y él seguramente, nos reímos mucho y digo, tú no te acuerdas de lo que hemos hablado, pero yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Es decir, en cada equipo y cada situación es diferente y hay que abordarla de una manera diferente, ¿no? Y para eso también estamos las consultoras como partners estratégicos en todo esto, ¿no? Pero yo te diría que necesitamos, tenemos muchos cafés pendientes. Tenemos que sentarnos con la gente a escucharles, desde la autenticidad, de tratar de entender cuáles son sus dificultades, cuáles son sus carencias. Y como en esta serie de Netflix que se llama New Amsterdam, ¿no? No sé si la habéis visto, pero os la recomiendo, ¿no? Dice, how can I help you? ¿No? Es decir, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Liderar es dar a la gente lo que necesita, no lo que quiere. Ahí yo creo que está el gran reto del liderazgo, ¿no? Entonces, sin darte una solución, porque cada equipo es un mundo distinto, creo que necesitamos acercarnos un poquito más y desde una forma más informal, ¿no? Son las pequeñas cosas, ¿no? Oye, y complementando un poco, complementando lo que dice Álvaro, nosotros hicimos un estudio el año pasado donde vimos que hay una alta correlación entre el compromiso y la motivación de la gente y las reuniones con sus líderes. Es decir, sorpresivamente quizás, aquellas personas que se juntaban periódicamente y formalmente, a lo menos una vez a la semana o una vez durante el mes, estaban más felices, más comprometidos, más motivados que aquellos que no se juntaban en una reunión formal, es decir, que estaba planificada durante el desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque aquel líder, ¿cierto?, que en realidad tiene esa práctica tan buena de juntarse, conoce a su liderado, o sea, a su colaborador, y es una forma de cuidarlo. Porque obviamente no es lo mismo cuando a alguien le piden permiso para llevar a su hijo al doctor y ese líder sabe que ese hijo tiene un problema, que la mamá tiene que llevarlo, ¿cierto?, periódicamente, que cuando lo pilla desprevisto con mil cosas. Entonces, hay una alta correlación y es un buen negocio. Cuidar a la gente es un buen negocio. Ser un buen líder es un buen negocio porque ¿qué pasa cuando la persona está motivada y comprometida? Tiene mejor desempeño. No es ni una novedad. Pero fíjate, qué interesante. Es muy interesante, Ignacio, porque la gente necesitamos sentirnos escuchadas. Para que alguien se coloque el escudo de su equipo, necesita sentirse escuchado y necesita poder participar en ciertos procesos de toma de decisión. Esto es elemental y esto es clave en el liderazgo, es decir, el ordeno y mando, el yo te explico, tú me entiendes, esto ya no funciona. Bueno, nunca funcionó, ¿no? Pero ahora mucho menos, ¿no? Álvaro, Ignacio, yo siempre a mis alumnos les digo en los cursos de liderazgo que los líderes
forman líderes, no forman seguidores. En este contexto tan volátil, tantas fuerzas disruptivas que nos están atacando constantemente, y que tú lo has mencionado muy bien, y también Ignacio, ¿cuál sería el primer paso si alguien te pregunta qué debo hacer para no simplemente ser un líder que gestiona bien, que ve la parte táctica, que la parte estratégica, sino que mi gente vea que yo lo estoy formando como un nuevo líder del futuro, porque ya nosotros estamos de salida, por decir? Bueno, desde mi punto de vista, algo que es muy fácil de explicar y muy difícil de llevar a cabo, y es ser coherente. O sea, que no exista un gap entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Es decir, al final somos ejemplos, la gente nos está mirando continuamente, ¿no? Entonces, hay tantos liderazgos como personas hay. En el mundo del deporte tienes a un líder como Mourinho y otro como Vicente del Bosque, que están en las antípodas, y los dos son modelos de éxito, ¿no? Yo creo que la importancia sobre todo tiene que ver con la integridad y con la coherencia. No hace falta gastarse un solo dólar en incorporar los valores a un equipo, basta con ver lo que hace tu líder. Para mí este elemento es clave. Pero ya te digo, es muy fácil de contar, pero muy difícil de llevar a cabo. Es difícil, estoy de acuerdo con Álvaro, porque además el liderazgo es 24 horas, ¿ah? Es integral. La persona no puede ser un buen esposo o un buen profesional o un buen deportista, pero al revés, malo en otras cosas. Generalmente el líder es alguien que es coherente, que es íntegro, que en todo su ámbito trata de ser un liderar, ¿cierto? Ser una buena persona. Y como hay un dicho que dice, para hacer lo correcto, para no equivocarse hay que hacer lo correcto. Entonces, en las pequeñas cosas del día a día, yo creo que el líder va formando y va enseñando, ¿ah? En las pequeñas cosas, en la puntualidad, en el orden, en hacer lo que se debe hacer, ¿cierto? Va formando. Y cuando las personas que rodean a este líder ven que hay una cosa más allá que el desarrollo de su carrera profesional, sino que está el beneficio de los accionistas, los clientes, el equipo, uno lo sigue, porque es lo que hay que hacer. Yo pienso que hablaba Álvaro de la conciliación, de cuando ese líder, ¿cierto? No solamente se preocupa de esa persona, sino de ese profesional, sino que de esa persona, es muy relevante. Entonces, y es 24 horas. No puede ser de la oficina hacia afuera de una forma y de la oficina hacia adentro de otra forma. Así tiene que ser totalmente... Gracias. Gracias. Una última pregunta ya para ir terminando, señores. Yo sé que todos tienen actividades. Dice, Claudia Vidal nos hace otra pregunta. ¿Cómo romper el paradigma a los líderes de cuidar, escuchar y que no sea una pérdida de control, sobre todo en ambientes empresariales históricamente jerárquicos? Bueno, Álvaro, ¿puedes empezar? Sí. Bueno, yo creo, Claudia, aquí que es muy interesante la pregunta. Yo te la respondo con que es mucho más fácil y más inteligente educar bien a un niño que arreglar a un adulto. ¿Vale? Es decir, yo creo que todo esto parte de que seamos capaces de cambiar ese paradigma desde la educación. El tema es que muchos hemos crecido en un modelo de liderazgo masculino, que no era liderazgo, que era autoritarismo personal, y eso ya no responde a las realidades actuales, ¿no? Yo creo que los atributos del liderazgo ahora son mucho más colectivos, más cooperativos, más delegativos, pero hay que saber cuándo se delega, porque lo único que se delega es la capacidad para tomar decisiones, lo único que se delega, y para poder delegar eso hay que preparar muy bien a la gente, ¿no? Entonces, claro, es normal que en esta transición pues, pasen quizá un par de generaciones hasta que eso sea visto con más naturalidad, pero como todo en la vida, al final algo que nos parecía impensable, como que se dejara de fumar en una oficina o cosas así, ahora las vemos como una cosa pues eso, de lo que fue del siglo pasado, ¿no? Yo creo que es una cuestión que parte de la educación. No, me voy a corregir con una última pregunta. No sé si, Ignacio, te la puedo ceder a ti. Yo quería complementar nomás un poco, Álvaro, dale. que creo que recursos humanos tenemos, la gerencia de personas, las personas que trabajamos en recursos humanos, estamos al debe en algo, que tenemos que también hablar el mismo lenguaje de esos directores, ¿ah? Y tenemos que saber hablar de vida o de utilidad de la empresa, ¿cierto? Por ahí Álvaro decía el retorno de la inversión. Yo creo que a veces estamos al debe porque tenemos que mostrarle también a estas personas, ¿cierto? Que son parte de nuestra organización, cómo esto es un buen negocio,
¿ah? Porque no es solamente hablar de que estemos mejor y seamos más felices, no necesariamente tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con que es un buen negocio cuidar a las personas, genera mayor productividad, y esos recursos humanos a veces yo veo que está al debe, porque tenemos que tener esos números, ¿ah? Que es muy importante para convencer o para entrar en el mismo lenguaje de estas personas. Acá en Chile se han roto muchos paradigmas con la virtualidad y con la pandemia. Acá nosotros teníamos en Chile un dicho que decía, al ojo del amo engorda el buey. ¿Ah? Es decir, que había que estar mirando a la gente. Y resulta que hay empresas que son exitosísimas hoy día y no están en la oficina. Y trabaja probablemente la gente mucho más que antes. Entonces, pero esos recursos humanos tenemos que mostrarlos. Oye, mira, fíjense cómo el delegar, cómo el comprometer a la gente, resulta que los números mejoran, la productividad mejora, no necesariamente trabajar tantas horas requiere, va a estar relacionado al resultado, etc. Gracias, gracias. Y ahora sí me comprometo a la última pregunta. Voy a hacer en verdad dos preguntas a la vez. Javier Uchuya, ¿no? Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Dice, ¿cómo evitar caer en el paternalismo cuando hablamos de cuidar y acercarnos a la gente? Y la segunda pregunta la voy a hacer todas juntas, de Tulio Villavicencio. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo liderar correctamente la generación Z? A ver si me ayudan con estas dos preguntas, por favor, Vale. y con eso ya terminamos. Estupendo, pues también preguntas estupendas. Javier, pues mira, el mundo del deporte nos lo enseña muy fácilmente. Yo lo pongo como en un titular, es ¿quién nos ha metido en la cabeza que para rendir más nos tienen que tratar mal? A mí me entra más ganas de colaborar cuando me tratan bien, pero con la exigencia que demande mi puesto. Nosotros en el mundo del deporte, si un deportista quiere ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, tiene que estar dispuesto a pagar todo el precio necesario. Todo, todo. No se puede dejar nada. Pero ¿qué tiene que ver eso con tratar mal al ser humano que está dedicando su vida a tratar de conseguir un éxito deportivo? ¿Por qué separamos las dos cosas? Es decir, máxima exigencia en lo profesional o exigencia que corresponda a cada cargo, y máximo respeto del humano. Todavía vemos humillaciones públicas por el hecho de ser directivo o directiva. Estamos locos. Eso es un taruguismo, una rigidez emocional brutal, ¿no? ¿Cómo liderar a la generación Z? Mira, Tulio, yo creo que con las 3 E's del liderazgo. La primera E es escuchar, la segunda E es escuchar y la tercera E es escuchar. Yo creo que da lo mismo en las generaciones. Yo creo que hay que hacer un profundo ejercicio de escucha para entender las necesidades que tienen las personas, ¿no? Buenísimo. Y yo complementar eso que decía Álvaro, las 3 escuchar para conocer, escuchar para motivar, escuchar para desafiar. Es decir, hoy día la gente, todos, no solamente los Z, porque yo creo que todos necesitamos hoy día sentirnos motivados, pero para eso tienen que escucharnos, porque siempre yo le digo a la gente selección, el mejor negocio es que la persona sea para ese trabajo y ese trabajo para la persona, pero para eso tenemos que conocer qué trabajo y qué persona, porque alguien que tiene la habilidad o el talento para desarrollar esa actividad y además está motivado, es un tremendo negocio. ¿Ah? Entonces y todos tenemos algo que nos motiva y todos tenemos algo que tenemos talentos. Es decir, no, todos tenemos, hay que buscarlo, encontrarlo. Existe hoy día el Talent Marketplace dentro de las empresas, que en Estados Unidos ya se usa mucho, que es, antes de buscar el talento afuera, lo busco adentro. ¿Por qué alguien de finanzas no puede trabajar en marketing? ¿O por qué alguien de recursos humanos no puede trabajar en marketing? Teniendo el talento y la motivación lo puede hacer. ¿Ah? Gracias Ignacio. Bueno, señores, así solo me queda agradecer primero a Álvaro Ignacio ha sido un honor tenerlos a ustedes como presentadores, agradecer también a Common Perú y a Rexmas que organizaron este evento, agradecer a todos los presentes por el tiempo que se han tomado, de repente distrayendo algo de su tiempo laboral, y solo agradecerles y invitarlos a los próximos eventos que ya se vienen, ya serán comunicados oportunamente. En agosto creo que se viene súper bueno, no voy a romper la sorpresa todavía, así que tengan un lindo día, una linda semana en lo que queda, y sobre todo a cuidar la salud, y donde estén, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias Álvaro. Gracias. Gracias, igualmente. Cuidaos mucho.